Entonces, continuamos. ¿Sí ven todos la pantalla? ¿Ya están aquí conmigo? Gracias. Muy bien. Vamos a ver la otra forma en que se opera este mismo intercambiador de calor. Sigue siendo el mismo intercambiador de calor de tubos concéntricos, pero ahora la operación de los fluidos es en contracorriente. De tal manera que el fluido de interés, que es el que va al interior de las tuberías, se alimenta en el sentido opuesto al que se alimenta el fluido de calentamiento y enfriamiento. Se alimentan en, eh, por decirlo así, polos opuestos o en extremos opuestos. De tal manera que a medida que el fluido de interés va recorriendo las tuberías, el fluido que va a llevar a cabo el calentamiento o enfriamiento, en este caso es el enfriamiento del fluido, va recorriendo el intercambiador afuera de los tubos de manera contraria al sentido del fluido que va al interior de ellos. Igual, cuando nosotros vemos el perfil de temperaturas, el diagrama de perfil de temperaturas, este me indica el extremo que se encuentra del lado izquierdo, este es el extremo que se encuentra del lado derecho. Y esta es la distancia a lo largo del intercambiador. Observemos cómo ahora los delta T de temperatura cambian. En este caso ahora el delta T1, que es el de extremo izquierdo, es la temperatura del fluido 1 de entrada, pero ahora le restamos la temperatura del fluido 2 que sale. Ahora la salida del fluido 2 es en la misma posición que la entrada del fluido 1, que era lo opuesto en el fluido, que en el intercambiador, cuando se manejaban los fluidos en paralelo, ¿sí? De igual manera, ahora el delta T2 a la salida es la temperatura del fluido 1 a la salida menos la temperatura del fluido 2 que se alimenta, ¿sí? Y el hecho de operar de esta manera el intercambiador de calor nos da estos perfiles de temperatura. Fíjense cómo los perfiles de temperatura de los fluidos al interior de la tubería y al exterior de los tubos, ¿sí? Son diferentes. Aquí es muy similar, ¿no? El de la temperatura del fluido 1, pero los perfiles en general cambian, al igual que el comportamiento de la delta T. Recuerden que la delta T es la temperatura del fluido 1 menos la temperatura del fluido 2 y cómo va cambiando a medida que van recorriendo los fluidos la tubería, ya sea en paralelo o en contracorriente. Entonces, estos son dos de los intercambiadores, dos formas de operar un intercambiador de tubos concéntricos para la transferencia de calor, ya sea en paralelo o en contracorriente. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Muy bien. Ahora, no solamente nosotros utilizamos intercambiadores de calor de tubos concéntricos. Existen otros sistemas de transferencia de calor. Dependiendo de los sistemas, área de la ingeniería y todo, llega a haber intercambiadores de calor tan complejos y tan subgéneris que, bueno, en nuestro caso manejamos sistemas relativamente sencillos. Dentro de los otros tipos de intercambiadores de calor que nosotros manejamos son aquellos que nos sirven para poder transferir calor en los medios de cultivo o en los fluidos que se encuentran al interior de los tanques agitados. Y aquí tenemos este ejemplo, ¿no? Ahí sí. Entonces, ya sea que nosotros tengamos un intercambiador de calor por serpentín o por enchaquetado, cuando nosotros tenemos la condición en que dentro del medio de cultivo o dentro del fluido que se encuentra en el intercambiador de calor, se está dando un proceso o una reacción
exotérmica, de tal manera que se está generando calor al interior del medio de cultivo o del fluido. Nosotros lo que buscamos es retirar ese calor. Un ejemplo clásico es cuando operamos microorganismos aerobios que tienen una tasa de crecimiento muy grande y se les manejan sustratos sencillos y buscamos generar biomasa. Cuando tenemos ese tipo de sistemas, los microorganismos crecen a tal velocidad que liberan algo que se llama calor metabólico. Ese calor metabólico, si no lo removemos, incrementa la temperatura del medio. Y recuerden que los microorganismos, dependiendo de las temperaturas, tienen una temperatura óptima de crecimiento, de tal manera que tenemos microorganismos psicrófilos. ¿Esos cuáles son? ¿Se acuerdan cuáles son los microorganismos psicrófilos? Los mesófilos y los termófilos. Sí vieron eso, ¿no? ¿O ya vieron eso? ¿Qué? Así es. Mesófilos. Los mesófilos, ¿cuáles serían? En medio y no apachurran, ¿no es cierto? Sí, miren, los psicrófilos son microorganismos que soportan temperaturas por debajo de los 20 grados centígrados, entre los 10 y 20 grados centígrados o menos, pero obviamente sin llegar al punto de congelación del agua. Los mesófilos son aquellos que tienen una temperatura óptima entre los 28 y los 37 grados centígrados. Y los termófilos son aquellos cuyas temperaturas óptimas están por arriba de los 40 grados centígrados. Obviamente hay microorganismos extremófilos. Los extremófilos son aquellos que se encuentran en el rango superior de los termófilos, que llegan a aguantar temperaturas cercanas a los 90-95 grados centígrados, o sea, temperatura, o los psicrófilos extremófilos que llegan a aguantar temperaturas cercanas al punto de congelación. Pero bueno, el chiste es que cuando tenemos microorganismos generalmente mesófilos, pero que durante su metabolismo generan mucho calor metabólico, necesitamos retirar ese calor porque si se incrementa la temperatura puede inhibir su crecimiento y el proceso o el bioproceso que estamos llevando a cabo. Entonces, en ese caso, nosotros necesitamos retirar calor del medio de cultivo, que es el calor generado por los microorganismos, y ya sea que utilicemos un intercambiador de calor de serpentín o un intercambiador de calor de chaqueta, igual nuestro fluido de interés es el fluido que se encuentra al interior del tanque y nuestro fluido de operación, ya sea de calentamiento o enfriamiento, en este caso de enfriamiento, es el fluido que recorre o el serpentín o la chaqueta. Y dependiendo de si el sistema es para retirar calor, tenemos este tipo de perfil de temperaturas, en donde delta T1 es la temperatura que quiero mantener constante de mi fluido de interés, que es el fluido al interior del tanque, menos la temperatura a la cual estoy alimentando el fluido de enfriamiento, TF20, ¿sí? A medida que la temperatura del fluido de enfriamiento va recorriendo el serpentín o va recorriendo la chaqueta, ¿sí? Esta temperatura se va incrementando porque está removiendo calor, pero nos permite mantener la temperatura constante dentro del fluido o el medio de cultivo. Ya a la salida del intercambiador, ya sea de la chaqueta o del serpentín, tenemos el delta T2, que es la temperatura del fluido de interés menos la temperatura del fluido 2 a la salida, ya sea de enfriamiento, que ahorita en este caso es de enfriamiento. Y estos son los perfiles de temperatura clásicos que se obtienen cuando operamos un tanque agitado con una reacción exotérmica
ya sea con un intercambiador de calor de serpentín o de chaqueta. De la misma forma, si nuestro proceso es endotérmico, ¿eso qué quiere decir? Que ahora algo está sucediendo al interior del tanque, de tal manera que está absorbiendo el calor, necesita calor, porque si no baja la temperatura. Entonces nosotros ahora vamos a alimentar un fluido, el fluido de operación F2, a una temperatura mayor que la temperatura del fluido de interés, de tal manera que ahora proporcionamos calor al sistema y este sería el perfil de temperaturas. Este ahora sería el fluido de operación TF2 y siempre recuerden que TF1, o bueno, F1 es el fluido de interés o es el del cual queremos mantener la temperatura, en este caso, constante. Y no olviden que las deltas de los extremos son las diferencias de las temperaturas entre la temperatura del fluido de interés y la temperatura del fluido de operación a la entrada y a la salida, ya sea del serpentín o de la chaqueta. Entonces, dependiendo de cómo operemos nuestros sistemas, es como operarán para la transferencia de calor, es como operarán nuestros fluidos en los intercambiadores de calor. Esto nos permite tener un control sobre el manejo que queremos tener en las temperaturas de los intercambiadores de calor. Sin embargo, para poder diseñar ya sea un intercambiador de calor de tubos concéntricos o intercambiadores de calor de tipo serpentino de chaqueta, necesitamos determinar otros parámetros, como son el área del intercambiador, los coeficientes para la transferencia de calor, etcétera, etcétera, etcétera. Para poder hacer eso, necesitamos nosotros obtener una ecuación de diseño del intercambiador de calor. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es, de alguna manera, obtener la ecuación de diseño para cualquier tipo de intercambiador de calor que maneje dos fluidos, ¿sí? No importa si estos se operan en contracorriente, en paralelo, si se encuentran dentro de un serpentín con un fluido externo o un medio cultivo, o una chaqueta con un medio cultivo interno, etcétera. Para poder hacer y encontrar esta ecuación de diseño, partimos de un balance diferencial de energía. ¿Quiénes de ustedes me pueden decir o explicar o entienden qué es lo que es un balance diferencial de energía? Alguien que me diga, yo, profe, yo. ¿No? Ustedes ya llevaron la asignatura de balances de materia y energía. ¿Sí o no? Dentro de su asignatura de balances de materia y energía, ustedes hacían balances sobre todo un proceso, sobre todo un equipo o sobre varios equipos, pero hacían un balance global. Ustedes están acostumbrados a hacer balances macroscópicos. Un balance de materia y energía macroscópico es aquel que considera entradas, salidas y cambios al interior del sistema, sin importar cómo se dieron esos cambios. Algo cambió adentro, no me importa, pero cambió, y eso hizo que lo que entrara fuera diferente a lo que sale, pero yo cuantifico entradas, salidas y cambios a mi interior. ¿Cómo suceden o por qué suceden los cambios? No me importa. Son balances macroscópicos. Esos balances macroscópicos o globales que hacen de materia y energía te permiten plantear ecuaciones algebraicas o ecuaciones diferenciales ordinarias para la solución de este tipo de problemas. Una ecuación diferencial ordinaria, recuerden que es una ecuación donde hay una derivada, donde tengo que una función dependiente únicamente depende de una variable
independiente. Por ejemplo, la derivada de y con respecto a x. Esa es una derivada o una ordinaria o una ecuación diferencial ordinaria. Los balances diferenciales de materia o energía son balances que no se hacen alrededor de todo el sistema. No. Sino que son balances que se hacen al interior del sistema y como su nombre lo dice, diferenciales, es que estos balances pretenden determinar qué es lo que sucede a nivel microscópico, en un pequeño delta de todo el sistema, en una pequeña área o volumen de operación de todo el sistema. Para que de este balance, cuando nosotros obtenemos este balance, si nosotros integramos esta ecuación diferencial obtenida a partir del balance diferencial de materia o de energía, nos da una ecuación de diseño y esta ecuación de diseño, a diferencia de los balances globales, sí contempla los diferentes mecanismos y fenómenos que están transcurriendo dentro de tu sistema. Esa es una de las diferencias entre un balance global o macroscópico a un balance diferencial o microscópico, que ustedes no los han visto, no sé si alguien más se los enseñó, pero los están empezando a ver. Cuando llevemos reactores, si yo llevo reactores con ustedes, obviamente, vamos a hacer muchos balances diferenciales. Pero bueno, y aquí también vamos a hacer balances diferenciales de otro tipo, pero en fin. En el caso particular para el diseño de un intercambiador de calor, para poder obtener la ecuación de diseño, se parte de una balance diferencial. Estos balances diferenciales nos llevan a plantear ecuaciones diferenciales ordinarias o ecuaciones diferenciales parciales. Lo que quiero decirles es que generalmente las ecuaciones que se generan a partir de ellos, de los balances diferenciales, son un poco más complejas que las ecuaciones que se obtienen a través de los balances globales o macroscópicos. Vamos a ver cómo hacemos esto. Imagínate que tengo el intercambiador de calor, en este caso seleccioné uno de tubos concéntricos. Este balance se podría hacer para cualquier intercambiador, de serpentín, de chaqueta, etcétera, no importa. Pero agarré el caso del de tubos concéntricos y cuando los fluidos se manejan en paralelo. Igual, este intercambiador de calor tiene un fluido de interés que lleva un cierto flujo másico, M con el gorrito es flujo másico del fluido 1 y este fluido tiene una cierta capacidad calorífica y entra a una temperatura de operación de TF10. También tengo mi fluido de operación, que es el que va a enfriarse o calentarse dependiendo, que también entra un flujo másico que le llamo MF2. Este fluido tiene su capacidad calorífica, no necesariamente la misma que el fluido de interés, y entra a una temperatura de operación TF2,0. De tal manera que alimento estos dos fluidos a diferentes temperaturas. Y yo quiero saber a nivel diferencial si yo selecciono una pequeña área de uno de los tubos concéntricos del intercambiador. ¿Qué sucede entre el fluido que va al interior de la tubería y el fluido que va al exterior de la tubería? Entonces, imagínate que yo agarro una diferencial de área. ¿Qué significa diferencial de área? Cuando yo agarro diferencial de algo, quiere decir que de un todo agarro una pequeña parte y analizo esa pequeña parte. La diferencial siempre te está indicando que es una pequeña parte de todo el sistema. Entonces, obviamente el intercambio de calor se da a través del área de las paredes de la tubería, por lo cual es de mi interés ver qué sucede en esa pequeña área de intercambio de calor. Entonces imagínate que agarro una pequeña sección de área
de la tubería de cualquiera de los tubos y lo agrando aquí. Esto que está aquí es mi diferencial de área, ¿sí? Del área de toda la tubería. Yo sé que de este lado va el fluido que está al interior de la tubería y este fluido va perdiendo calor de manera diferencial o de manera infinitesimal a una tasa igual al flujo másico de este fluido por su capacidad calorífica por la diferencia de temperaturas del fluido 1. Pero ¿quién es esta diferencia de temperaturas? Ojo, esta delta de temperaturas no es la diferencia que hay entre el fluido 1 y el fluido 2, no. Es la diferencia de temperaturas que se da debido a que el fluido va perdiendo calor. Y entonces, en un cierto punto tenía una temperatura F11 o F1, sí, F11, y aquí una diferencia de temperaturas de F12, pero es del mismo fluido. Entonces, esta pequeña diferencia de temperaturas que se da por pasar de esta parte a esta parte es de TF1. Y este es el calor, como este es el que está a mayor temperatura, es el calor infinitesimal que pierde el fluido 1 a través de transferir su calor en esta área del intercambiador de calor con el fluido de operación o el fluido 2. De tal manera que aquí, ahora de este lado, se encuentra el fluido de operación y está ganando calor de manera infinitesimal a esta velocidad, ¿sí? Entonces, recuerden, estas son las propiedades del fluido al interior de la tubería: su flujo másico, su capacidad calorífica, su diferencia de temperaturas al pasar de aquí a acá. Y este es el calor diferencial que está ganando el fluido al exterior de las tuberías, que va a un cierto flujo másico 2, tiene una cierta capacidad calorífica 2, y esta es la diferencia de temperaturas que se incrementó al pasar de esta parte, de este lado del área, a acá, ¿sí? Pero este es el fluido externo y este es el fluido interno. Así como va perdiendo calor el fluido que va recorriendo la tubería al interior de esta y lo va ganando el fluido que va al exterior, ¿cómo puedo yo determinar o cuantificar ese calor que está ganando, en este caso, el fluido 2? Recuerden, la energía no se pierde, no se gana, no se destruye, únicamente se transforma. Entonces, la energía que está perdiendo el fluido al interior de la tubería, que podemos cuantificarla así, es la temperatura que es el calor que va a ganar el fluido al exterior, la cual estamos cuantificando así, de esta manera. Pero esa cantidad de calor que se transfiere del fluido 1 al fluido 2 lo hace a través de un área de la pared de la tubería. Entonces, de alguna manera, la cantidad de calor infinitesimal transferida entre el fluido y el fluido 2 es igual a la diferencial del área por la diferencial de la temperatura por algo a lo cual se le llama coeficiente global coeficiente global de transferencia de calor, ¿sí? Que es U. Estas tres ecuaciones me permitirán su manejo encontrar una ecuación de diseño. ¿Cómo? Bueno, pues vamos a ver. Muy bien, fíjense. Estas son las ecuaciones, perdón, aquí me pasé. Estas son las ecuaciones que están en el esquema, ¿sí? Las ecuaciones, la ecuación de balance de calor del fluido 1, cómo lo está perdiendo, la ecuación de balance de calor del fluido 2, cómo lo está ganando, y esta es la ecuación de balance de calor que se está transfiriendo del fluido 1 al fluido 2. Si las ecuaciones de balance de calor
para el fluido 1 y fluido 2 despejo las diferenciales de la temperatura, puedo escribir lo siguiente. Despejando a dTF1 y a dTF2 de estas ecuaciones, obtengo lo siguiente. Ahora, como hay una transferencia de calor, la transferencia de ese calor se debe a que hay una diferencia de calor. Entonces, yo resto a la diferencial de la temperatura del fluido 1, le resto la diferencial de la temperatura del fluido 2. Esto me permite que se dé un intercambio de calor. Al hacer esto, pues a esto le resto esto. En ambos términos voy a tener a la diferencial del calor de Q y la puedo factorizar. Y nada más me quedo con este término. ¿Sí lo ven todos? Sí. Muy bien. Factorizando la diferencial de calor de Q, me queda este término. Este término es una relación del inverso de los flujos másicos de cada fluido con sus capacidades caloríficas correspondientes. A esto, para no estarlo escribiendo a esta área de la ingeniería, se le denomina como el término MSP, M de flujo másico y CP de capacidad calorífica. Voy a llamar a todo este término MSP, de tal manera que me va a permitir escribir esta ecuación de manera más sencilla y escribirla de esta manera. De tal manera que la diferencial de las temperaturas del fluido 1 menos la diferencial de la temperatura del fluido 2 es igual a la relación del MSP, que es la relación entre flujos másicos y capacidades caloríficas de los fluidos, y su diferencial de temperatura. ¿Sí? Muy bien. Ahora me voy a dar cuenta del siguiente detalle. Este detalle es muy importante. Este detalle. Fíjate bien tú. Si yo escribo la diferencial de las diferencias de las temperaturas, ¿sí? La diferencial de estas delta T, fíjate aquí la delta T va cambiando, ¿sí? Aquí delta T es la diferencia entre este y este, ¿sí? Por ejemplo, vean, si yo me ubico en este punto, aquí, delta T1 sería, bueno, perdón, no delta T1, delta T sería este menos este, ¿sí? Si yo avanzo otro poco, ¿sí? Ay, otra vez. Aguántenme tantito, por favor, muchachos. Ahora, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Espérenme. Bueno, buenas tardes. Va para allá mi hijo, ¿sí? Por favor. El negro, sí, le tienen que abrir, por favor. Ahí va para allá, sí, gracias. David, ¿me ayudas? Tengo clase, me trajeron otro paquete, ¿puedes ir por él? ¿Yo? Sí. Ah, sí. ¿Un paquete? Sí. Toma. Pero de volada, bicho. Perdón, toma. Les dice si se ven. Ya van a hacer acá los modelos, si ese soy yo. Y lo recoges. Por favor. Sí. Sí, gracias. Ahora sí ya, muchachos. Es que, perdonen, pero créanme que ahorita con esto de las
regreso presencial y todo esto, nos están pidiendo información. Por ejemplo, yo ya la semana que entra voy a tener que ir 4 días, 6 horas diarias. Mi horario normal es ir de lunes a viernes 8 horas diarias. Y ahorita pues he estado yendo nada más 2 veces a la semana, lunes y viernes. Pero ya a partir de la semana que entra nos están pidiendo que todos los profesores vayamos al menos 25 horas. Y eso pues se convierte a ir al menos 6 horas diarias. 5 o 6 horas diarias. Entonces me están pidiendo información de eso y de otras cosas. Pero en fin, regresamos a esto. ¿Sí? Entonces, fíjense bien. Si el fluido se encuentra aquí, el delta T, este delta T sería esta temperatura menos esta temperatura. El fluido avanza un poquito más. Esto que avanza es esta distancia que avanzó, esta distancia que avanzó de aquí para acá. Y entonces ahora el delta T es este delta T. Ahora, espérenme. Bueno, sí. ¿No hay nadie? Sí, espérame. No, es un carro, es un carro. Es Mercado Libre, es un carro ahí. Sí. ¿Ya? Vale, gracias. Ya otra vez, perdón. Entonces, fíjense, aquí yo tengo un delta T de temperaturas aquí y un delta acá. Pero ese delta T, al recorrer esta distancia, me da una diferencia del delta T. Esta diferencia de delta T entre estos dos puntos a lo largo del intercambiador, que es esta área, se refiere precisamente a ¿sí? Este diferencial de delta T. Nosotros ya habíamos visto que delta T era la temperatura del fluido 1 menos la temperatura del fluido 2. Como delta T es igual a esto y tengo la diferencial, si yo tengo la diferencial de dos términos, va a ser igual a la diferencial de cada término. De tal manera que la diferencial de delta T la puedo escribir como la diferencial de la temperatura F1 menos la diferencial de temperatura F2, que es lo que tengo aquí. De tal manera que esto que está aquí lo puedo escribir de esta manera. Al hacer eso, llegamos a esta ecuación y esta ecuación es exactamente la misma que tengo aquí, tomando en cuenta esa consideración, ¿sí? De que esto es igual a esto, por lo que les expliqué. Ya que tengo esta ecuación, tengo dos diferenciales. Puedo integrarlas. Integro esta primera diferencial. Integro la diferencial de las deltas de temperatura. Pero fíjense bien, ¿de dónde a dónde tengo que integrar? Tengo que integrar de un punto del intercambiador de calor al otro punto. Entonces, a la entrada tengo una DT1 y a la salida tengo una DT2. De tal manera que puedo integrar desde DT1 hasta delta T2, la diferencial de las temperaturas. Y al integrar así el calor, estoy viendo el calor que se transfiere en el intercambiador de calor, pero el calor que se transfiere ya en todo el intercambiador de calor, estoy ahora considerando todo el calor que se transfirió del fluido al interior de las tuberías al fluido al exterior, pero ya el que se transfirió a lo largo de todo el intercambiador. Por eso la integral de 0 a Q. Esto me da el calor total transferido entre las diferencias de temperatura en que se maneja el intercambiador a lo largo del intercambiador y obtengo esta ecuación. ¿Sí? Esto me da la relación del intercambio de calor entre los fluidos al interior de las tuberías de los tubos concéntricos y al exterior de los tubos concéntricos.
pero esta ecuación no me explica cómo se transfiere el calor a través de la pared, ¿sí? O sea, esta ecuación que les enseñé me da la relación entre el fluido al interior de la tubería y el fluido al exterior de la tubería. Pero tengo ahora que conectarlo con el calor que se transfiere a través de la tubería, de la pared de la tubería. ¿Cómo hago eso? Muy bien. Esta ecuación ya la tenemos aquí. Guardémosla. Ahora, recuerden que nosotros planteamos que la ecuación del calor que se transfiere a través de la pared de la tubería viene dada por esta ecuación, donde U es un coeficiente denominado coeficiente global de transferencia de calor y diferencial de A es la diferencial de la área de esa pared y dt es la diferencia de temperaturas en ese punto, ¿sí? Si yo esta ecuación, la 45, la sustituyo aquí en la ecuación 47, o sea, aquí, donde está aquí dq, la diferencial de Q, sustituyo esa ecuación y la pongo aquí, puedo escribir esto. Recuerden, dq, ¿quién es? De acuerdo a esto. Es todo esto. Lo sustituyo aquí, ¿sí? Y ya obtengo esta ecuación. Y esta ecuación también la puedo integrar. Igual, esta la integro y esta la integro por la diferencial del área. Pero como aquí ya tengo una delta t, esta delta t que está multiplicando pasa dividiendo. Y esta integral ya me lleva a un logaritmo natural. Y esta integral me considera ya el área de todos los tubos al interior del intercambiador de calor, ¿sí? Entonces este es el área total de intercambio de calor, ¿ok? De tal manera que si yo integro esto, donde delta t es una variable, pues es un logaritmo natural y me da el logaritmo natural de la diferencia de temperaturas T2 entre la diferencia de temperaturas T1 igual a esta expresión, ¿sí? Si yo veo estas dos expresiones, ¿qué tienen en común la ecuación 48 y la ecuación 49? ¿Qué ambas tienen la MSP? Ambas tienen MSP. De la ecuación, de ambas ecuaciones despejo a MSP, despejo MSP. Y las igualo. Al despejar MSP e igualarlas, obtengo esta ecuación. Y esta ecuación únicamente lo único que hago es reacomodarla, de tal manera que pongo el flujo de calor en el numerador, o sea, esto lo paso para acá, UA lo paso del otro lado, ¿sí? Está dividiendo, pasa multiplicando, y el logaritmo de las diferencias de los deltas de temperatura, que está como numerador, lo paso como denominador dividiendo. Reordenando, llego a esta ecuación. Esta es la ecuación de diseño para un intercambiador de calor, donde me contempla que el calor transferido a través de un intercambiador de calor es igual a un coeficiente global de transferencia de calor multiplicada por el área de intercambio de calor por el manejo de las temperaturas de los fluidos que se alimentan en el intercambiador. Esto que está aquí, estos deltas, son los que vimos en los diferentes tipos de intercambiadores. Son estas relaciones. Estas relaciones para cuando tenemos intercambiador de calor de serpentina de chaqueta en un tanque agitado, o son estas relaciones de los deltas de calor, de temperatura, para intercambiadores de calor de tipo concéntrico, ya sea que se manejen los flujos en paralelo o se manejen en
contracorriente, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo opere yo el fluido, sus entradas y salidas y las temperaturas de los fluidos de interés y de operación, yo puedo de alguna manera determinar este término. Este término me relaciona eso para el diseño y está tomando en cuenta cómo opero los fluidos y sus temperaturas en el intercambiador de calor. Este es el área del intercambio de intercambio de calor. Tú dime quién sería esta para uno de tubos concéntricos. ¿Cuál es el área de intercambio de calor para uno de estos? ¿Cómo sacarías el área de intercambio de calor? ¿Esto es lo del cilindro, profe? Sí, fíjate, voy a irme con este. Ay, Dios. Me voy a ir con este. ¿En qué área se da el intercambio de calor? El intercambio de calor se da a través del área de quién. La transferencia de calor se da entre el fluido que va al interior de las tuberías y el fluido que rodea a las tuberías, o sea, el fluido exterior a las tuberías. Pero ¿a través de dónde se da ese intercambio de calor? ¿A través de quién? De las paredes de la tubería. Si yo hablara del área externa de la pared de la tubería, ¿cómo sacaría yo el área de las paredes, el área total del intercambiador de calor? Caritza dijo, sería a través de un cilindro. Ajá. Yo tengo un cilindro. Este es uno de los tubos que viene aquí. ¿Ok? El área de... a ver, el área de un intercambiador de calor de tubos concéntricos que sería igual. ¿No sería igual a la suma del área de cada uno de los tubos? Si yo aquí tengo 10 tubos, tendría que sacar el área de cada tubo, bueno, el área de un tubo y multiplicarla por ¿quién? Por 10. Por 10. Entonces, el área de intercambio de calor para uno de este tipo de intercambiador de calor será igual al número de tubos multiplicada por el área de cada tubo. ¿Quién es el área de cada tubo?
a qué es igual el área de cada tubo. Muy bien. Imagínate a este tubo, lo corto aquí, exactamente lo corto aquí, y lo desdoblo. A la hora que lo desdoble, voy a obtener... Ay Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está? Esto, una hoja así, donde esto que está aquí es el qué. Es el largo del tubo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que esto de aquí para acá es el largo del tubo? Y yo lo que quiero es esta área. ¿Cómo obtengo el área? Es el base, que es el largo, por altura. ¿Quién es aquí la altura? ¿Cuánto mide esto? El diámetro del tubo. El diámetro del tubo no. Si yo desdoblo esto acá, esto en realidad, ¿quién es? Esto que está aquí es el qué. El contorno, ¿no? El contorno de un círculo, y el contorno de un círculo es su qué, Circunferencia. circunferencia. ¿Cuál es la circunferencia de un círculo o el perímetro de un círculo? El perímetro del círculo sería igual a quién. O sea, el perímetro del círculo o la circunferencia del círculo es el ancho y el largo de la tubería es la base. El área es quién, base por altura. Base, largo, ya la tengo. Altura, ¿quién es? El perímetro. ¿Cuál es el perímetro de un círculo? 2 por quién. Por pi por el radio. 2 por... Ay, Dios. Es que no me deja... Ay. Lo voy a poner de otra manera, si no... Es que porque tengo aquí este signo de grabación. 2... No, no, no. Entonces, el perímetro es igual a 2 por pi por el radio, ¿no? Pero el radio, ¿a qué es igual? 2 por pi. Copiar. ¿El radio a qué es igual? ¿No es igual al diámetro de la tubería entre cuánto? El radio. El radio es el diámetro de la tubería dividido entre cuánto? Entre 2. Este 2 con este 2 se va, de tal manera que el perímetro es igual únicamente a pi por el diámetro de la tubería. ¿Sí?
y ese es el perímetro. Ese es el perímetro. Entonces, ¿quién es el área del tubo? El área del tubo, ¿a qué es igual? Si es base, que es largo, por altura, que es perímetro, ¿es igual a quién? Largo por perímetro. Pi por diámetro de la tubería multiplicado por el largo de la tubería. Y entonces, este es el área de cada tubo. Entonces, el área de un intercambiador de calor de tubos concéntricos es igual a el número de tubos por el área de cada tubo. Y se supone que todos los tubos son iguales, ¿no? Porque si no, pues sería el colmo. Que es igual el área de cada tubo pi por el diámetro de cada tubo o de los tubos por el largo de los tubos. Y este sería el área del intercambiador de calor. Si mi intercambiador de calor no fuera de tubos concéntricos, sino que fuera un serpentín, ¿quién sería el área? Serpentín. ¿Cuántos serpentines tengo? Uno, ¿no? Y es un tubo, igual un serpentín es un tubo, que está doblado así en forma de círculos, pues sí. Pero si yo este tubo lo doblo, lo estiro, si el serpentín lo estiro, a final de cuentas voy a tener un tubo como este, ¿no? Así. Y entonces, igual, sería el perímetro por la largo, el perímetro de la circunferencia del serpentín por el largo del serpentín me da su área. Y el perímetro sería pi por el diámetro del ¿quién? Del tubo del serpentín. Ya tengo el área del cambiador de calor, es un serpentín, que es de tubos concéntricos. ¿Y cuál sería el área de intercambio de calor si este fuera una chaqueta? ¿Cuál sería? ¿Qué tendría que conocer? ¿El diámetro de quién? La distancia que hay de aquí a acá es el diámetro de la, ¿qué? De la chaqueta. Y la distancia que hay de aquí a acá es quién? El largo de la chaqueta. Y la chaqueta en realidad es un cilindro. Es igual que un tubo. Entonces, el área intercambiador de una chaqueta sería igual a pi por el diámetro de la chaqueta. Generalmente no se pone con D minúscula, generalmente se pone con D mayúscula. Y en vez de poner L, se pone H. H de la chaqueta. ¿Sí? Porque la distancia de aquí a acá, aunque ese sería el largo, pues aquí lo vemos como una altura, ¿no? La altura de la chaqueta. Y entonces sería igual la altura de la chaqueta. Y así puedo sacar el área de cualquiera de ellos de los intercambiadores de calor. Esta A sería esta
sería esta A, ¿sí? Entonces, ya en mi ecuación de diseño sé cómo poder determinar A, sé cómo poder determinar esto. Si yo quiero saber, por ejemplo, establecer cuánto es la cantidad de calor que debo de remover o transferir, yo juego con las áreas o con las temperaturas. ¿Quién me falta conocer? ¿Quién más tendría que determinar en esta ecuación para poder diseñar mi intercambiador de calor? Díganmelo con letra. ¿Qué letra de aquí es la que me falta? La U. La U. U, desde ahorita recuerden, U se llama coeficiente global de transferencia de calor. Y vean sus unidades. Watts, metro cuadrado, grado centígrado. Ah, chirriones. ¿Quién tiene esas unidades? Las mismitas unidades. U, coeficiente global de transferencia de calor. H, gracias. Me ahorraste un viaje al más allá. U, que es el coeficiente global de transferencia de calor, tiene las mismas unidades que H, que los coeficientes convectivos. Eso quiere decir que U debe estar relacionado con las H, ¿no? Pero ¿cómo se relaciona? Bueno, antes de pasar a ver eso, ya vimos que esta es la ecuación de diseño. Dentro de la jerga del manejo del diseño de intercambiadores de calor, a este término de la relación de las deltas de temperatura en los intercambiadores de calor se le denomina diferencia de temperatura media logarítmica. Así se llama. Diferencia de temperatura media logarítmica. ¿Y por qué media? Porque está dividida entre el logaritmo del cociente de las diferencias de las temperaturas. Entonces, la ecuación de diseño la puedes escribir así, o si no quieres escribir todo esto, ya sabemos que se llama DTML, diferencia de temperaturas logarítmicas, y la podemos escribir así. Cualquiera de estas dos formas es lo mismo, esta o esta. Pero esta es una forma un poco más simple o sencilla de escribir la ecuación de diseño de un intercambiador de calor. Entonces, para nosotros poder diseñar un intercambiador de calor, necesitamos manejar el área, las diferencias de temperaturas a través de la diferencia de temperaturas medias logarítmicas, que me permite manejar las temperaturas del fluido o de los fluidos en el intercambiador de calor. Y algo importantísimo, el coeficiente global de transferencia de calor. Aquí yo les voy a preguntar algo. Ustedes, antes de empezar a hacer una analogía, ¿llevaron dentro de sus clases de física algo de electricidad? No. Si yo te hablo de la ley de Ohm, de resistencias en circuitos eléctricos, ¿sabes a qué me refiero? Ah, bueno.
Vean, cuando yo tengo un circuito eléctrico, ¿sí? No sé si ustedes se acuerdan, pero voy a tratar de hacerlo rápidamente. Aquí. Aquí está, perfecto. Muy bien. Yo aquí tengo dos circuitos eléctricos, ¿no? Un circuito eléctrico es un circuito o es un sistema que es una serie de cables a través de los cuales se hace pasar una corriente eléctrica de una zona de alto potencial eléctrico. Potencial eléctrico quiere decir que tiene una alta densidad de electrones hasta una zona o un punto de un bajo potencial eléctrico, o sea, un punto donde hay una muy baja densidad o no hay nada de electrones. De tal manera que si yo tengo un alto potencial eléctrico, una gran cantidad de electrones, estos van a fluir a través del circuito eléctrico hasta llegar al punto de menos cantidad de electrones o densidad electrónica. De esta manera es como fluye la electricidad. Cuando yo prendo la luz en mi casa, lo que realmente estoy haciendo es que estoy cerrando uno de los circuitos, una resistencia, por ejemplo, imagínense, estas son resistencias, imagínate que aquí la cortara. Y lo que hago cuando prendo el apagador es que cierro la resistencia y permito que fluya la corriente eléctrica y dependiendo de la resistencia es lo que voy a obtener. Resistencia no lo vean como algo nada más que, bueno, sí que se opone a que fluyan los electrones, pero dependiendo de la resistencia es lo que voy a obtener. Lo que sucede en la resistencia lo puedo convertir en trabajo. Una resistencia puede ser un foco, una plancha, una tele, un radio, una licuadora, el refrigerador. ¿Por qué? Porque todos ellos utilizan el flujo de electrones y oponen una resistencia a que los electrones fluyan libremente en el circuito de la zona de alto potencial a bajo potencial eléctrico. La diferencia de potencial eléctrico de alto potencial a bajo potencial se le llama voltaje. La cantidad de electrones que pasan a través del circuito se le llama amperaje y se le da la letra I. I es el flujo o la cantidad de electrones que fluye a través del circuito, se le llama intensidad de corriente es I. Voltaje es la diferencia de potencial eléctrico que hay de un punto a otro en el circuito. Y las resistencias son aquellas entes entes que se oponen a que fluya la corriente eléctrica de manera bueno, de una manera más fácil a través del circuito, ¿sí? Cuando yo tengo un circuito eléctrico y ya identifiqué voltaje, amperaje y resistencias,
Yo puedo manejar los circuitos eléctricos de dos maneras. Con las resistencias conectadas en serie quiere decir que después de una resistencia va otra, después de esta va otra, ¿sí? Que el flujo de electrones tiene que pasar a fuerzas por todas las resistencias, o lo puedo manejar en paralelo. Si lo manejo en paralelo, quiere decir que el flujo de corriente eléctrica puede pasar independientemente por cada resistencia. No tengo que pasar por esta resistencia para que pase por esta, sino que la corriente fluye en paralelo y fluye al mismo tiempo en ambas resistencias, ¿sí? La ley de Ohm establece cómo es la relación del amperaje con el voltaje y las resistencias en un circuito eléctrico. Y la ley de Ohm te establece que el amperaje en un circuito eléctrico es igual al inverso de la resistencia global. Aquí, ¿cuántas resistencias tenemos? 1, 2, 3. La resistencia global involucraría las tres resistencias. Aquí la resistencia global involucraría estas dos resistencias, ¿sí? Y te dice que es, aquí déjame hacerlo más grande, que el amperaje es inversamente proporcional a la resistencia global de las resistencias en sistemas multiplicada por el potencial eléctrico o el voltaje. Yo puedo hacer una similitud entre un circuito eléctrico con la transferencia de calor en un intercambiador de calor. Tan es así que a los intercambiadores de calor, de acuerdo a su disposición, también se le llaman circuitos térmicos. ¿Por qué? Muy bien. Vámonos a este esquema. Fíjate lo que te voy a preguntar. Imagínate que yo aquí tengo el fluido que va al interior de los tubos en nuestro intercambiador de tubos concéntricos. Este es el fluido que va al interior de cada uno de esos tubos. Este es el fluido que rodea a esos tubos. Y esta es la pared de la tubería de cada uno de esos tubos para el intercambio de calor. Vamos a transferir calor de mi fluido de interés a mi fluido de operación. Para que se dé eso, ¿cuántos mecanismos de transferencia de calor tienen que suceder y cuántas etapas se tienen que presentar? ¿Cuántos mecanismos de calor se dan y cuántas etapas se presentan? ¿Cuántos mecanismos de calor ves? Please, somebody, tell me something. Por favor, díganme algo. Dos, ¿no? Dos. ¿Y es dos? Sí. ¿Cuáles son? Convección forzada y conducción. Se presentan dos mecanismos de transferencia de calor, convección forzada y conducción, pero estos están distribuidos en cuántas etapas. En tres etapas. La primera etapa es la transferencia de calor del fluido de interés a la superficie interna de la pared de la tubería para el intercambio de calor. La segunda, que es por convección, la transferencia es por convección. La segunda etapa es a través del espesor de la pared de la tubería, y aquí el proceso de transferencia de calor es por conducción. Y la tercera etapa se da de la superficie externa de la pared de la tubería hacia el fluido de operación.
y aquí se da por convección forzada. Tengo para poder llevar a cabo la transferencia de calor en un intercambiador de calor, tengo presentes dos mecanismos de transferencia de calor que son convección forzada y conducción. Y estos mecanismos están conectados en tres etapas: convección, conducción, convección. ¿Cómo están conectadas estas etapas? ¿En serie? ¿Una detrás de otra? ¿O en paralelo? Independiente una de otra. ¿Cómo están conectadas? En serie. En serie. Muy bien. Tú puedes hacer una similitud entre la ley de Ohm con la transferencia de calor en un intercambiador de calor. Y flujo de la corriente eléctrica, Q, flujo de calor. Corriente eléctrica, energía, flujo de calor, energía. Voltaje, diferencia de potencial eléctrico. Aquí tengo un alto potencial eléctrico y un bajito potencial eléctrico. Para que se dé el flujo debe de haber una diferencia de potencial eléctrico. Para que se dé un flujo de calor debe de haber una diferencia de ¿qué? Si yo quiero transferir calor de un punto a otro, debe de haber una diferencia de temperaturas. La diferencia de temperaturas media logarítmica equivale a lo que es el voltaje. El flujo de calor equivale a lo que es el flujo de corriente eléctrica o amperaje. Y el producto del coeficiente global de transferencia de calor multiplicada por el área del intercambiador equivale al inverso de las resistencias. Ojo, U por A, el coeficiente global de transferencia de calor, es equivalente al inverso de las resistencias. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuántas resistencias tendría que tener aquí? ¿O cuántos inversos de resistencias tendría que tener aquí? Si tengo tres etapas, debo de tener ¿qué? Tres inversos de resistencia, ¿sí? Si yo establezco esta similitud donde Q es igual a I, donde el voltaje es igual a la diferencia de temperaturas medio logarítmicas y el coeficiente global de transferencia de calor por el área es igual al inverso de la resistencia global en un circuito, esto lo digo que es un circuito eléctrico y esto digo que es un circuito térmico. Entonces yo puedo escribir que el inverso de la resistencia global a la transferencia de calor en un circuito térmico es igual al producto del coeficiente global por el área. Pero aquí tengo tres resistencias o tres inversos. ¿Quiénes son? En base a dos mecanismos, mi inverso para la transferencia de calor o la resistencia de la transferencia de calor por conducción, 1 entre la resistencia de la conducción de calor es igual al área multiplicado por la conductividad térmica entre la longitud, el espesor de la pared, o sea, KT multiplicado el área entre L. KT, el área, multiplicado por L. ¿Sí? KT por el área entre L es igual al inverso de la resistencia para la transferencia de calor por conducción. Y el producto del coeficiente convectivo por el área es igual al inverso de la resistencia a la transferencia de calor por convección. Pero ¿cuántas etapas tengo?
1 y 2. Entonces tengo dos resistencias a la transferencia de calor convectivas, 1 y 2, y una resistencia a la transferencia de calor conductiva, ¿sí? De tal manera que, fíjate bien, ay, no quiero, es que no quiero salirme de aquí, espérenme, déjenme ver si puedo. Ley de resistencias. No, no está aquí. Bueno, me van a tener que creer. Ohm encontró que cuando tienes un circuito eléctrico y tienes las resistencias conectadas en serie, la resistencia global al circuito es igual a la suma de las resistencias individuales. ¿Qué quiere decir? La resistencia global a un circuito eléctrico es igual a las resistencias individuales de cada una de las resistencias en ese circuito. Si eso hacemos nosotros la analogía con nuestro circuito térmico, yo tendría que la resistencia global a la transferencia de calor es igual a la suma de las resistencias de cada una de las etapas. La resistencia a la transferencia de calor por convección, 1, la resistencia a la transferencia de calor por conducción y la transferencia de calor por convección, 2, de aquí, bueno, de la superficie externa de la tubería al fluido 2, ¿no? Y ya nosotros habíamos definido quién era la resistencia global térmica y quién eran cada una de estas resistencias. La resistencia global térmica, habíamos visto que el inverso de esto era igual a U por A. Entonces la resistencia global térmica debe ser igual a 1 entre la coeficiente global por el área. Y cada una de estas resistencias le sacamos sus inversos y son los inversos de estos y de estos. De tal forma que al hacer eso, puedo escribir que la resistencia global, que es igual al inverso del coeficiente global por el área, es igual a la resistencia por convección del fluido interno a la pared interna, más la resistencia por conducción, que es la resistencia al transfer de calor a través del espesor de la tubería, más la resistencia a transferir calor de la superficie externa de la tubería al fluido de operación, que es esto, ¿sí? Y esta ecuación, de alguna manera, bueno, de alguna manera, no, esta ecuación me permitiría determinar el coeficiente global de transferencia de calor si yo conozco el área de intercambio de calor y conozco los coeficientes convectivos interno y externo. Ya sabemos sacar las H's, ya aprendimos a sacar las H's, ¿verdad? Ya sabemos cómo manejar la KT, pues ya también vimos conductividad térmica. Entonces, si yo utilizo esta ecuación, puedo encontrar el valor del coeficiente global de transferencia de calor, U. Pero aquí hay otra cosa que tenemos que tomar en cuenta. Estas son las resistencias por convección, conducción, convección. Pero yo te voy a preguntar otra cosa. Después de varios meses o años, ¿qué tiene pegada la superficie de tu regadera de tu casa? Sarro. ¿Qué es el sarro?
El sarro son todas las sales de calcio, de magnesio, de todas esas sales que trae el agua y que por su afinidad por los metales o por las superficies se van acumulando y se van pegando. De manera similar a como sucede en tu regadera, en la tubería de tu casa, ¿sí? El sarro es como el colesterol, se va acumulando y el sarro se va pegando o esas sales se van pegando en las superficies de las tuberías, tanto internas como externas. Pero estas sales son malos conductores del calor. Entonces, además de las resistencias por los mecanismos de convección y conducción, también tengo que tomar en cuenta las resistencias debido al ensuciamiento de las superficies de las paredes del intercambiador de calor y el ensuciamiento debido a las sales, que nosotros lo conocemos como SAR. Entonces, si yo tengo un fluido en contacto con una superficie de un metal y este fluido tiene sales disueltas, con el tiempo se le van a ir pegando estas sales a la superficie y estas sales me van a ofrecer la resistencia a la transferencia de calor. Entonces, ¿de cuántas resistencias estaría hablando globalmente ya? Pasaríamos de 3 resistencias a ¿cuántas? ¿A 4? Una sería por la suciedad que se le pega al interior y otra sería por la suciedad que se le pega al exterior. Aquí, aunque no vean el dibujito, por ejemplo aquí, esta superficie, esta peliculita que pongo, es de un color y esta es de otro color, porque trataba de que ustedes se dieran cuenta que eran diferentes sales. Entonces, ya sea en la superficie interna o externa, se van a pegar sales. Y cada una de estas peliculitas le ofrece una resistencia. ¿Cuántas resistencias hay en total? 1, 2, 3, 4 y 5. 2 resistencias convectivas, una resistencia conductiva y 2 resistencias por ensuciamiento. Ensuciamiento de la superficie externa, ensuciamiento de la superficie interna. Entonces, si yo considero los factores de ensuciamiento, entonces el inverso del coeficiente global de transferencia de calor por el área va a ser igual a la suma de las 5 resistencias. La convectiva interna, la convectiva externa, la conductiva debido al espesor de la pared del intercambiador, la debida al ensuciamiento interno y debida al ensuciamiento externo. ¿Sí? Y aquí les pongo algunos valores de los factores de ensuciamiento que se deberán de tomar en cuenta para la ecuación de diseño dependiendo del agua con la que trabajes. Si trabajas con agua destilada, el factor de ensuciamiento en watts metro cuadrado grado centígrado, igualitas que H y que U, es de 11.000. Bueno, aquí está. Dependiendo de los tipos de fluidos con los que operes, es el valor de el factor de ensuciamiento y tendrás que considerarlo aquí. ¿Sí? Preguntas, muchachos. ¿No? Sí, pero no te voy a preguntar que deduzcas ecuaciones. No te voy a pedir que me hagas una demostración matemática. No te voy a pedir fórmulas, nada. Pero si entiendes. ¿Eh? Sí, muy igualito. Pero si tú entiendes que esto está completado por 3 resistencias que están conectadas en serie
o que pues, son 5 resistencias tomando en cuenta los factores de ensuciamiento, que entiendas el concepto, con eso es suficiente. No necesitas aprenderte las ecuaciones, pero sí necesitas entenderlas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas son las ecuaciones que nos van a permitir más adelante resolver un problema de aplicación. Aquí ahora sí vamos a diseñar un intercambiador de calor. Este es un problema. Son dos problemas, creo. Este es un... Ay, no. ¿A poco nada más les puse uno? Ay, qué maricón. Ay, perdón. Qué bárbaro. Según yo debería de haberles puesto dos. Uno para... uno para tanques agitados. Y otro para uno de tubos concéntricos. ¿No puse el de tubos concéntricos? Bueno, se salvaron esta vez, pero en fin. Para el siguiente curso sí lo voy a poner. Ahorita no, porque lo tengo que resolver. Pensé que lo tenía resuelto. O sea que lo había diseñado y ya lo había resuelto, pero no. Muy bien, entonces, esta ecuación me permite estimar el coeficiente global de transferencia de calor U, que metería ¿en dónde? En mi ecuación de diseño. Mi ecuación de diseño que está acá. Siempre y cuando yo conozca los valores de los coeficientes convectivos interno y externo, H1, H2, los factores de ensuciamiento debido a el sarro o las sales que se pegan a las superficies y la conductividad térmica. Pero aquí hay un pequeño problemita. Esta fórmula me está considerando un área. ¿Qué área? ¿Qué área tomarías tú? Y me voy a este esquema. Híjole, a este. Este es tu tubo, ¿no? Tú dime, el área de la superficie interna del tubo es mayor o menor que el área de la superficie externa del tubo. El área interna es menor, mayor o igual a la externa. ¿Cómo son? ¿Cómo es el área al interior y al exterior? ¿Tú dices que es igual? Espérame.
Ahí está, ¿no? Bueno, más o menos. Ahí está. ¿Cuál es el radio? ¿Quién tiene mayor radio? ¿El tubo interno o el tubo que está dentro o el tubo que se hace con la superficie externa? ¿Quién tiene mayor radio? ¿Cuál es la superficie del área externa? Habíamos visto que era el radio, ¿no? ¿Por quién? Por la longitud. La longitud es la misma, pero el radio interno y el radio externo son diferentes. Al tener la superficie debido al cilindro externo ser mayor el radio, el área del cilindro externo de la superficie externa es mayor que el área de la superficie interna, ¿sí? Y esto se los demuestro acá. Aquí está. Hay alguien que tiene encendido su micrófono. Si lo apaga tantito, por favor. No veo quién es, pero bueno. Entonces, vean. Radio interno es menor que el radio externo. Entonces, el área de la cara interna o de la pared interna de la tubería es menor que el área debida a la superficie de la pared externa de la tubería. ¿Sí? El área interna es 2 pi R1 por L y el área externa es 2 pi R2 por L. 2 pi y L pues es lo mismo, pero el radio 2 es mayor que el radio 1. Por lo tanto, el área externa es mayor que el área interna. ¿Con qué área me quedo si quiero utilizar esta ecuación? Hay tres posibilidades. La primera, si el radio 1, bueno, si el espesor de la pared se va haciendo cada vez más delgadito, más delgadito, más delgadito, de tal manera que utilizo un intercambiador de calor con un espesor de pared muy pequeño, de tal manera que la diferencia entre R2 y R1 llega a ser de menos del 5%. Por ejemplo, si R2 vale, no menos, llega a ser menor al 1%. Por ejemplo, si R2 vale 100 centímetros, R1 tendría que valer 99 centímetros, ¿sí? Pero si el espesor es muy delgado, entonces yo puedo asumir que el área interna y el área externa son iguales. Y en ese caso, en esta ecuación, como el área interna y externa es la misma, de aquí puedo factorizar el área de cada uno de estos términos, la factoriza y está dividiendo, la va a pasar multiplicando, y esa área con esta área se me va a ir. De tal manera que si esta se va el área, y esta fórmula la puedo escribir de esta manera. Esta ecuación es la misma que esta ecuación, pero ya sin el área. Y esta ecuación me permitiría estimar únicamente el coeficiente global en función solamente de los coeficientes convectivos, conductivos y los factores de ensuciamiento. ¿Sí? Pero si el espesor del tubo del intercambiador de calor o de la chaqueta, lo que sea, es considerable, entonces yo tengo dos alternativas. Ya no, aquí está la demostración y ustedes quiero que la vean. Puedo tener, después de la demostración que aquí está, pero ya no me da tiempo porque son las 2, léanlo ustedes por favor. Puedo obtener esta ecuación o esta ecuación. Esta ecuación me permite estimar
el coeficiente global de transferencia de calor en base al radio interno, o sea, el área al interior de la tubería. Y esta ecuación me permite estimar el coeficiente global de transferencia de calor en base al radio externo, ¿sí? Cualquiera de ambas ecuaciones es válida. Simplemente, pues ahora sí que lo que tú decidas escoger. Pero en general, estas ecuaciones se utilizan para poder estimar el coeficiente global de transferencia de calor. ¿Ok? Preguntas, muchachos. Voy a detener ya la grabación, ¿eh?